Hola familia, muy buenos días. Hoy estamos una vez más aquí en la presencia del Señor, queriendo aprender de su palabra, queriendo aprender de todo lo que Él tiene para nosotros preparados cada día. El día de hoy vamos a estar analizando dos porciones bíblicas muy bonitas que tienen promesas muy hermosas para nosotros. Una es Filipenses 4 y la otra es la segunda carta de Pedro. El tema yo le quise poner un nombre y le puse como nombre regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Quiero pedirle en este momento que haga usted una pausa en este momento en su vida, que le pida al Espíritu Santo de Dios que le permita agilizar sus sentidos espirituales, que le permita que su oído y su corazón estén dispuestos a escuchar la palabra de Dios en este momento. Dígale a Papá Dios a través de su Santo Espíritu que sea Él hablando directamente a su corazón para que usted pueda percibir y entender lo que Él quiere que aprendamos hoy. Así vamos entonces a dar inicio, como les decía, con estas dos porciones bíblicas tan bonitas que tenemos para hoy. Familia, me gustaría que antes de que tocáramos el tema bíblico, pensáramos un poco en la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo. Sabemos que estamos en crisis, sabemos que hay una pandemia, sabemos que existe desempleo, muchas personas han muerto, hay mucho dolor probablemente en muchas familias. Existe incertidumbre, tristeza, angustia, depresión. ¿Y será que mantenernos con gozo ante todas estas situaciones es algo fácil? Quiero que leamos un poco de lo que dice Pablo. Quiero invitarlos a estudiar este pasaje, lo que dice al respecto de cómo hacer para mantenernos regocijados. Pablo da una serie de pautas, una serie de consejos a la iglesia y donde les permite entender qué cosas tenemos que hacer. Y hoy yo quiero que lo pongamos en práctica en este devocional, no solamente lo escuchemos, sino que tratemos de poner en práctica estos consejos. Vamos a ver lo que Pablo entonces le aconseja a la iglesia y son unos principios importantes y valiosos, como les decía, que vale la pena poner en práctica. Entonces vamos a empezar de una vez con ellos. Dice así, una de las primeras cosas que Pablo ha dicho, nos invita a ayudar a los miembros de la familia. ¿Para qué? Para nosotros poder mantenernos con gozo, para poder regocijarnos en el Señor. Una de las cosas que Pablo le invita a la iglesia es ayudar a los miembros de la iglesia. También, como segundo punto, les dice que deben ser gentiles, que debemos ser gentiles, que nuestra gentileza se debe notar. También nos dice Pablo que no debemos afanarnos por nada. Al contrario, debemos expresar nuestras peticiones a Dios en oración, ruego y acción de gracias, para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. Aquí viene una palabra muy interesante, la palabra pensamientos. ¿En quién deben estar guardados? En Cristo Jesús. Y viene ahí una pregunta, o me hacía yo una pregunta, ¿qué hacemos con nuestros pensamientos? Para muchos de nosotros no es un secreto que la mente nos juega bastantes pasaditas feas. Es nuestra mayor enemiga, es el campo de batalla. Y algunas veces hemos escuchado dichos como la mente es la loca de la casa. Pablo nos invita en su carta a Filipenses, en el verso 8, nos da este consejo, que pensemos en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, de buen nombre, en virtudes y en cosas dignas de alabanza. Pero ¿cómo lo hacemos? Si todo esto que está en el mundo llega a nuestra mente, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos pensar solo en las cosas buenas que Pablo nos está diciendo? Lo podemos hacer solo a través de la renovación de nuestra mente, como también lo recomienda Pablo en Romanos 12:2, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Oigan esto, al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esto lo leí en la versión nueva traducción viviente. Y claro, allí todo tiene sentido. Podemos entender que solo Dios nos puede ayudar a cambiar. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo. A través de llevar cautivos nosotros nuestros pensamientos, todo pensamiento que se revele a la palabra de Dios, todo pensamiento rebelde. Debemos que someterlo, cautivarlo y atarlo a los pensamientos de Cristo para poder ser obedientes a lo que la palabra de Dios nos dice, como está escrito en 2 Corintios 10:5. Pedro, también en su segunda carta, al igual que Pablo, nos hace un llamado a transformarnos, dejando nuestra naturaleza de pecado y a buscar las cosas del cielo con mucha diligencia. ¿Qué nos dice Pablo? Crezcan añadiendo a su fe virtud, a la virtud conocimiento. Al conocimiento debemos añadirle dominio propio. Al dominio propio debemos añadirle paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Para que así podamos entonces nosotros abundar en buenos frutos y no estemos ociosos, nuestra mente no esté ociosa, sino que estemos produciendo cosas buenas. Entonces tenemos aquí dos claves muy importantes para saber qué hacemos con nuestros pensamientos, cómo los podemos manejar, cómo los podemos controlar y cómo podemos a través del Espíritu de Dios transformarlos en pensamientos de Dios, en pensamientos de Cristo. Otro consejo importante es aprender a ser agradecidos con lo que tenemos. Vean qué interesante. Pablo dice que él fue enseñado a vivir con mucho y con poco, que él aprendió a vivir en humildad y a vivir en abundancia. Estaba enseñado en todo y expresa además todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el verso 12, él decía, yo puedo tener hambre, yo puedo estar saciado, o sea, él ya sabía vivir de todas las formas sabidas. ¿Y qué era la clave? Siempre estaba agradecido con lo que fuera que estuviera viviendo. Y eso le permitía entonces vivir regocijado en el Señor, vivir en gozo, vivir en paz, vivir en tranquilidad. También nos insta a ser generosos, a dar como sacrificio de olor fragante, acepto y agradable al Señor. Eso lo encontramos en el verso 18 de la porción que estamos leyendo en Filipenses. Vean qué bonito todo lo que Pablo nos está diciendo y uno se pone a pensar, claro, tienes razón, porque así aprendemos a vivir con la confianza de que Dios suplirá para todos nosotros cada una de las necesidades que tengamos, conforme a que a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y así alcanzaremos sus grandísimas y preciosas promesas, como también lo dice en 2 de Pedro 1. Pedro y Pablo, estos grandes hombres de quienes estamos hablando hoy, tenían el privilegio de ser testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y nos recuerdan que con sus propios ojos pudieron disfrutar de su majestad. Y nos motivan también a imitarlos y a estar atentos a la palabra de Dios, entendiendo que ninguna profecía es de interpretación privada, ni tampoco proviene de la voluntad del hombre. Pedro nos recuerda que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, que lo que escribieron algunos hombres fue dictado a sus oídos a través del Espíritu Santo. Eso lo encontramos en 2 de Pedro 1:21. Qué hermosas porciones, familia, estamos leyendo el día de hoy, de las grandes promesas de fe que Dios tenía para nosotros preparados desde antemano, desde toda esa palabra que Él decidió que fueran esas cartas hermosas que estaban dispuestas para que pudiéramos recibirlas en nuestros corazones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder vivir siempre regocijados? Buscar la palabra de Dios. No en vano estamos este año en el año del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y hoy el tema nos queda apenas, porque hoy entendemos que podemos meternos con Dios y podemos
encontrar riqueza en su palabra, podemos encontrar claves prácticas para nuestra vida que nos ayudarán incluso con nuestros pensamientos. Poder entender que sí tenemos la capacidad de hacerlo, que sí tenemos la ayuda idónea que nos va a ayudar precisamente en esos detalles, que el Espíritu Santo está listo para venir y ayudarnos a quitar todas esas telarañas y todos esos nudos que se nos hacen a veces en nuestra mente, que no entendemos, que nos sentimos confundidos, que no sabemos cómo actuar, que no sabemos qué decisiones tomar. Pero hoy entendemos que Dios en su palabra tiene dispuestos para nosotros esas soluciones para cada una de las cosas que nosotros estamos viviendo. Y qué hermoso ver que así como Pablo, que podía vivir en crisis, que podía vivir en abundancia, que podía vivir en hambre, que podía vivir en frío y no tenía ningún problema, él ya estaba tan acostumbrado a entender que la voluntad de Dios era lo mejor para él, que todo lo que venía lo aceptaba con gozo. Y muchas veces nosotros ahí perdemos las lecciones, porque solo queremos las cosas bonitas, las cosas buenas, las cosas que nos gustan, las cosas que nos agradan. Pero cuando viene algo que no nos gusta, cuando viene algo que nos asusta, cuando viene algo que nos trae desesperanza a nuestro corazón, ahí nosotros muchas veces quitamos la mirada de Dios y olvidamos que también esa es su voluntad. Y Él lo está permitiendo por algo, probablemente lo permite para que nosotros aprendamos algo, para que aprendamos y hagamos los cambios necesarios, para que aprendamos incluso a descansar en Él, a descansar en su palabra, a descansar en su amor, a meternos más con Él, a buscarle más en oración. Entonces entendemos que estos dos grandes hombres fueron transformados radicalmente por por el amor y por la magnitud de Dios. Él fue impactando sus corazones a través de la vida de Jesucristo. Ambos se encontraron con Jesús en algún momento y pudieron ver esa grandeza de ese maravilloso Jesús que está con nosotros cada día también y que nos dejó también historias maravillosas en la Biblia para aprender de Él. Hoy dígale a papá Dios, Señor, yo hoy te entrego mi vida. Yo hoy quiero que tú me ayudes a través de tu Santo Espíritu, dígale, a poder apropiarme de estas palabras. Señor, dígale, yo reconozco que muchas veces mis pensamientos me sacan de tu verdad, me sacan, Señor, de lo que tú tienes escrito para mí, porque me pongo como Pedro también a ver, Señor, a ver las circunstancias, a ver las olas en el mar, a ver el viento fuerte que se mueve, Señor, y quito mis ojos de ti, papá Dios. Dígale, Señor, yo hoy quiero que me ayudes, papá Dios, así como Pedro cuando se estaba ahogando, que él te dijo, ayúdame, Señor, así yo hoy quiero que tú me ayudes, Señor, para yo no desviarme, dígale, para yo poder estar siempre unido, unida a ti, Señor, para que yo ame y me apasione, Señor, por buscar en tu palabra tus verdades, por anhelar, Señor, escuchar tu voz, por anhelar, Señor, que seas tú el que me diga qué tengo que hacer cada día. Ayúdanos, papá Dios, a poder dirigirnos, Señor, a tu palabra con gozo, a poder dirigirnos, papá Dios, a tu palabra con humildad, a poder, bendito Señor, tener un corazón dispuesto a escuchar cada una de las cosas que nos quieres decir. Ayúdanos, papá Dios, a tener la disposición, la entrega, Señor, y la humildad, papá Dios, de poder dejar que nuestro ser mengüe y que seas tú, Señor, engrandeciéndote en cada uno de nosotros. Así como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que eso no sea una muletilla en nuestras vidas, que no sea un pasaje que repetimos constantemente, sino que de verdad, Señor, sea una fortaleza en nuestra vida. Que cuando vengan esas situaciones difíciles, que cuando nos tengamos que enfrentar a personas que no podemos, con las que no nos llevamos bien o que no podemos tolerar, Señor, que en ese momento tu palabra venga a nosotros y nos dé la fortaleza necesaria, nos dé la ayuda que necesitamos, nos dé la gentileza, nos dé la amabilidad, nos dé la bondad para poder
comportarnos como tú quieres que nos comportemos. Ayúdanos, papá Dios, a menguar. Ayúdanos, papá Dios, a dejar de ser las personas que hemos sido. Ayúdanos a como Pedro y a como Pablo a ser transformados, Señor, en otras personas totalmente diferentes a quienes eran. ¿Para qué, papá Dios? Para poder ser testigos como lo fueron ellos. Testigos presenciales de tu majestad. Testigos presenciales de tu grandeza. Testigos presenciales, Señor, de tu poderío. Ayúdanos, Señor, a poder, así como Pedro y Pablo, Señor, poder llegar e impactar otras vidas, Señor. Porque nosotros hoy estamos un montón de años después hablando de ellos, hablando de sus grandezas, hablando de todo lo que tú hiciste a través de sus vidas. Y los recordamos con admiración. Qué bonito, Señor, que también nosotros podamos pasar a la historia y que nos recuerden con esa admiración de que fuimos tus hijos, Señor, y que tú pudiste usar nuestras vidas para grandes cosas, Señor, como lo dice también tu palabra. Tú has dicho, Señor, que tú tienes grandes obras para nosotros, Señor, ya están predestinadas. Ayúdanos a poder cumplirlas, papá Dios. Así te damos, Señor, muchísimas gracias por todo lo que hemos aprendido en este día. Te damos muchísimas gracias, Señor, por todo lo que nos regalas día con día a través de tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tienes a bien querer hablarnos, querer enseñarnos, querer transformarnos. Queremos, papá Dios, que tú te quedes con nosotros en este resto de este día y que tú nos permitas, papá Dios, seguir viviendo como tú quieres que lo hagamos. Ayúdanos a entender y a que nunca se nos olvide que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, y que todo lo que viene a nuestras vidas, Señor, siempre nos ayudará bien. Ayúdanos, papá Dios, a seguir caminando sin cansarnos, a seguir caminando en el camino de la fe, a seguir perseverando siempre, Señor, sin desmayar, porque en algún momento, Señor, cosecharemos un fruto agradable, papá Dios. Y podemos decir, Señor, que somos esos árboles plantados junto a corrientes de agua, papá Dios, que siempre están verdes, que siempre están llenos de fruto y donde la gente puede llegar, Señor, y descansar, puede llegar y refrescarse, puede llegar y alimentarse. Ayúdanos a ser, papá Dios, tus hijos amados, papá Dios, tus hijos de los cuales, Señor, tú estás orgulloso porque estamos cumpliendo, papá Dios, todo lo que tú quieres que nosotros hagamos. Gracias, papá Dios, por esta porción que nos permites disfrutar el día de hoy. Quédate con nosotros, papá Dios, y bendice nuestro camino, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.